Eh, Desafortunadamente, lo que acabamos de vivir los dominicanos en nuestro país, esa tremenda tragedia, muertes inesperadas, guerras, rumores de guerra, rumores de situaciones económicas y todo eso me hizo meditar y traer una predicación que traigo como título, una pregunta incómoda. Hay una pregunta muy incómoda que muy pocos seres humanos tienen la valentía de hacérsela. Y más adelante paso a explicar qué tipo de preguntas estoy hablando. Eh, Porque basado a lo que estamos viendo, yo personalmente soy una persona que no veo tantas noticias. Sí veo los básicos, pero es inevitable ya conocer cuántas situaciones y tragedias se están dando ahora mismo. Ahora mismo. No hay que, ya es inevitable escuchar cómo está el mundo. Y la pregunta incómoda es la siguiente: ¿dónde irá mi espíritu? Mi yo espíritu cuando yo muera. ¿Dónde irá mi espíritu donde yo muera? Somos, somos dos yo. Somos el yo ser humano y somos el yo espíritu. El humano se queda aquí. La carne se queda aquí, así como bien dice la palabra, del polvo venimos y al polvo nos vamos. Pero hay algo que lo puso Dios en nosotros, en cada ser humano, y ese algo se llama espíritu. ¿A dónde va ese espíritu? ¿A dónde va mi espíritu cuando yo fallezca? Eso es una pregunta incómoda. Es una pregunta que no todo el mundo quiere hacerla, porque la respuesta puede aterrarle. Eh, Hay preguntas que a veces no queremos hacerla, y no es porque no queremos hacerla, es porque la respuesta no estamos preparados para recibirla. Pero son preguntas importantes, son preguntas necesarias, porque tomando en cuenta el tiempo que estamos viviendo, hay un dicho en Dominicana que dice que para morir solo hay que estar vivo. Entonces, es una pregunta válida. ¿A dónde voy? ¿Dónde va mi espíritu? ¿A qué eternidad se va a ir se va mi espíritu una vez que Dios permita que ya yo fallezca, que ya yo muera? Y no hay mejor recurso para responder esa pregunta que la Biblia. Así que vamos a la Biblia, vamos a Lucas capítulo 16 y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el versículo 31. ¿Y por qué la Biblia? ¿Y por qué no Google? ¿Y por qué no una inteligencia artificial? ¿Y por qué no el anciano del área? ¿Por qué la Biblia? Bueno, la Biblia es el único documento, es el único libro, el único que ha sido tratado de desterrar de este mundo. El único. No ha habido otro que ha recibido tanto ataque de parte de demasiadas personas. Millones de personas han tratado de erradicar la Biblia. ¿Y por qué quieren erradicarla? Por la verdad que en ella encontramos. Y una verdad absoluta que tiene la Biblia es, nos deja saber a dónde vamos una vez el ser humano fallece. Y aquí le adelanto algo, hay solamente un lugar donde podemos ir, pero de dos, ¿ok? Así que pasamos a leer la Biblia en Lucas, versículo 16, capítulo 16,
desde el versículo 19 hasta el 31. Y lo que vamos a estar leyendo es la historia de Rico y Lázaro. ¿Y por qué la historia? Porque eso fue lo que aconteció. En estos versículos, 12 versículos que vamos a estar leyendo, 12 a 13 versículos, esto que vamos a estar leyendo no es una parábola, esto es una historia, ¿ok? Así que comienzo en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, el rico, dando voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora es, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, le dijo el rico a Lázaro, el rico a Abraham, perdón, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que Dios añada bendición a su palabra. Como decía al principio, antes de empezar a leer, lo que acabamos de escuchar, que lo encontramos en el libro de Lucas, es una historia. ¿Por qué una historia? Está hablando aquí de 2 personajes. Uno es el rico, no tiene un nombre específico. El otro es Abraham. El otro es, perdón, Lázaro. Algo que quiero resaltar acá. Esta historia no significa que todos los ricos van para el infierno, ¿ok? Hay ricos que sí aceptaron a Cristo y sí están en el seno de Abraham o están en el cielo. Para que no haya confusiones de que todos los pobres van para el cielo y todos los ricos van para el infierno. Nada que ver. Hay pobres en el infierno, o hay pobres que van para el infierno y hay ricos que van para el cielo. No me quiero adelantar a la conclusión, pero al final voy a explicar qué.
nos da la llave o la puerta. Sé que muchos o muchas aquí conocen esa respuesta. Las personas, sí hay que mencionar que, como dice la historia, que las personas ricas a veces se distraen y pasan a ser del dinero o sus comodidades su Dios. Y como le reclamaba, cuando le reclamaba el rico a Abraham, eh, Abraham le respondía con lo correcto. A usted se le ha predicado, hermano. A usted se le pasó la palabra. Usted simplemente la ignoró. Así que es lo mismo que puede estar sucediendo con tus hermanos. Dentro de este mundo que tiene extremadamente demasiada cosas que nos puedan distraer, no podemos perder de vista la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde voy una vez yo fallezca? Porque la vida no termina cuando uno fallece. De hecho, la Biblia, que es verdad pura, nos promete una eternidad luego de que esta carne ya pase a, ya fallezcamos, ya uno pueda fallecer. Lo que sigue a continuación es eternidad. ¿Y dónde será esa eternidad? Bueno, si pudieron notar, la historia habla de dos lugares donde va a estar nuestro espíritu una vez vayamos a fallecer. O en el cielo o en el infierno. Aunque la historia como tal no menciona la palabra infierno, pero nos da algunas pinceladas y nos hace entender que es ahí, porque el rico menciona llamas, menciona un lugar donde hay llamas. Está hablando ahí no de un animal que se llama llama, está hablando de fuego, de llama incandescente, de llama esa, de algo súper caliente. Y más adelante también el mismo rico le solicita a Abraham que le permita que Lázaro ponga un poquito de agua en su dedo para que la ponga en su lengua. O sea, que el calor, el sufrimiento por el cual estaba pasando ese señor rico, estaba relacionado a un lugar de tormento. Entonces, si la Biblia es la verdad absoluta, y nos permite abrir nuestra mente en encontrar la respuesta a esa pregunta tan incómoda de a dónde voy una vez yo fallezca. Eh, entonces, alguna acción tenemos que tomar. Hay algo que Dios respeta mucho al ser humano y es la decisión. Como hay un cielo, como hay un Cristo que Dios lo envió a morir en la cruz, para que sea nuestra puerta o nuestra llave o el que decide, permitiendo yo que sea nuestro Salvador, el que decide que podamos estar, en vez de estar en el infierno, que estar en el cielo. Si la Biblia no los puede plasmar de una forma tan clara, una vez queremos entenderlo, pues ya lo único que tiene que seguir más adelante es decidir. ¿Qué decido? ¿Decido seguir como voy? Y aquí no estoy hablando de una actitud, de una forma de vivir en específico, no, estoy hablando de lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Porque algo que lamentablemente está muy fuera de contexto es que hay personas que piensan cambiar para luego entregar su vida a Cristo. Cuando la cosa trabaja al revés o al contrario. Una vez tú entregas tu vida a Cristo, entonces tú vas a cambiar. O sea, Cristo va a cambiar tu vida.
Es como aquel que está enfermo y dice, me voy a sanar para luego ir al hospital. No, hay que ir enfermo. A los pies de Cristo hay que ir exactamente como tú estás. No tienes que hacer absolutamente nada. Ahora, una vez tú estás y aceptas a Cristo como tu Salvador, el mismo Espíritu, el mismo Dios empieza a alinearnos. Es eso es fundamental. Esto es fundamental porque he escuchado a muchas personas que he tenido la oportunidad de predicarle. Es que yo necesito dejar aquello, dejar esto para luego ponerme firme. No va a haber firmeza hasta que no venga esa decisión, porque hay cosas que no dependen de nosotros como ser humano. Hay cosas que nosotros no podemos sobrellevarla solos. Necesitamos un Dios que sea nuestro Padre, un Cristo que permita que el Espíritu Santo entre en nosotros para que esas cosas que no podemos humanamente lidiar, entonces ya tengamos ahí esa herramienta, ya tengamos ahí esa, ese cómo lidiar. Pero no me quiero desviar, quiero seguir en el título de la predicación. ¿A dónde vamos una vez el ser humano fallece? Bueno, hay solamente dos lugares. La historia acaba de expresarlo, a dónde van los que rechazan la verdad de Dios para que puedan permitir llegar al cielo y se quedan en el infierno. Ese es un lugar, el infierno. Pero hay otros que aceptan que somos pecadores, que aceptamos que necesitamos un Salvador y esos, una vez encontramos respuesta a esa pregunta, luego de aceptar a Cristo, luego de saber que somos hijos de Dios, entonces no hay tanta preocupación, no hay tanta preocupación porque sabemos a dónde vamos. Es interesante, es interesante porque, y no quiero aquí ponerlo por poco, el hacer ese tipo de preguntas, porque yo antes entiendo aquel que tiene todavía ese temor de hacerse esta pregunta, porque yo estuve ahí, yo estuve en esa posición. Yo no quería ver esa realidad. Yo no quería hacerme esa pregunta tan incómoda, porque en el fondo sabía la respuesta y por eso la rechazaba. En este instante, yo, Manuel García, si hay alguno aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, pues le presento a Cristo como su Salvador. Eh, lo que acabamos de leer en la Biblia no es solamente para cristianos, porque la Biblia no está hecha solamente para cristianos. La Biblia está hecha para todo ser humano. De hecho, hay muchas personas que le llaman muy atinado a ese nombre el manual de vida. ¿Cómo debo de ser un buen hijo? La Biblia te lo expresa. ¿Cómo debo de ser un buen padre? La Biblia te lo expresa. Buen esposo, la Biblia te lo expresa. Buena esposa, la Biblia te lo expresa. ¿Cómo debo de manejarme como hijo? Como en sentido general, para que nuestra círculo social esté sano, eso va a suceder solamente dejándonos guiar por la Biblia. Y eso estamos hablando en un sentido vivo, ¿verdad? Cuando estamos vivos. Ahora, cuando uno fallezca, y aquí vuelvo y hago la misma pregunta incómoda, cuando uno fallezca, ¿a dónde vamos? Pues la misma historia no acaba de expresarla. O un lugar de tormento, o un lugar de tranquilidad, de paz, de amor,
de bueno, Pablo dijo que lo que vio no tuvo palabra. Quiso imaginarse algunas cosas para tratar de hacerle sentido. Cuando pudo Dios permitirle subir al tercer cielo, eh, porque lo que nos vamos a estar encontrando allá va a ser algo extraordinario, que no hay palabra humana, eso es lo que expresa Pablo, el apóstol Pablo, no hay palabra humana para descifrar, definir lo que Dios nos tiene guardado una vez esta carne ya quede aquí como polvo. Así que, hermanos, eh, en conclusión, ya no pasa a ser una pregunta incómoda cuando Cristo es tu Salvador. Quiero dejar esto grabado en tu mente, en tu corazón. Es una pregunta incómoda, no deja de serlo, pero una vez ya tú haces a Cristo tu Salvador, ya deja de ser una pregunta incómoda porque tú vas para un lugar eh, que vas a disfrutar, que vamos a disfrutar. Por eso en este instante me gusta como costumbre terminar así las predicaciones o los mensajes y es en, brindándote a Cristo, presentándote a Cristo, si hay alguno o alguna acá que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, te digo, este es el momento. No lo deje para mañana, no lo deje para cuando tenga 40 años, como yo decía, a mis 20 yo decía, cuando tenga 40 años aceptaré a Cristo. Eh, no retarde esa tan importante decisión, porque tomando en cuenta todo el acontecimiento que estamos viviendo, no sabemos, no sabemos si ni siquiera mañana vamos a despertar vivos. Así que convierte esa pregunta incómoda en una pregunta que ya no sea incómoda, porque que el Espíritu Santo te dé esa tranquilidad de tú decir, no importa, no importa que vaya a fallecer, porque sé a dónde voy. Así que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es simplemente abrir tu corazón y de corazón y de manera genuina decir esta palabra: Cristo, reconozco que soy un pecador o soy una pecadora. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida. Quiero que sea mi Salvador. Escríbeme en el libro de la vida, oh Cristo Jesús, y no lo borres. No lo borres, Padre. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mis decisiones, te entrego todo, mi Dios. Y si tú lo dijiste y no lo había dicho nunca, o lo aceptaste ahora y no lo había hecho nunca, te felicito. Pasa a ser un hijo o una hija de Dios. Dios me le bendiga mucho. Espero que estas palabras sean de crecimiento, sean que transforme su vida. Y no solamente su vida, sino el prójimo. Llévele esta pregunta incómoda, pero son preguntas necesarias, porque si no sabemos dónde vamos, nunca vamos a saber cómo evitar llegar ahí.